Continuando con la unidad 1 de acceso a base de datos, veremos los aspectos teórico-prácticos de la interfaz de programación de aplicaciones JDBC. En esta oportunidad veremos en primera instancia la conexión al gestor de base de datos mediante el driver, que es el conector J. Y lo primero que vamos a hacer es ver los diferentes aspectos de obtener un objeto de conexión con el driver, y veremos aspectos un poco más de buenas prácticas de programación, en donde vamos a trabajar con archivos de propiedades de esa conexión para lograr aplicaciones más parametrizables que tener todo, digamos, aspectos de propiedades dentro del código. En segunda instancia vamos a ver todo lo que es el procesamiento de consultas, o sea, una vez que tenemos establecido la conexión mediante ese driver al gestor, lo que vamos a hacer es ver cómo es el procedimiento de enviar consultas y ejecutar consultas en el gestor desde la aplicación Java, en donde vamos a ver que tiene diferentes pasos, como primero establecer una conexión para enviar una sentencia SQL que se va a ejecutar en el gestor. Vamos a crear sentencias SQL en el cual, bueno, establecer la conexión o crear sentencias, el orden ahí varía de acuerdo al tipo de sentencia que voy a ejecutar. Y una vez que yo tengo establecido, digamos, una conexión de una sentencia SQL, lo que hago es ejecutar esas sentencias a la base de datos, y una vez ejecutadas las sentencias, el gestor me va a devolver un conjunto de resultados en un objeto en el cual lo voy a procesar de acuerdo al problema. Y por último cerramos esa sesión, esa conexión para hacer el envío y ejecución de consultas SQL de una parte de alguna funcionalidad de la aplicación. Y recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo que esta API JDBC está incluido en el JDK, que en esta materia estamos viendo la versión 13, en algunos casos 14, también quienes hayan instalado la versión 14, que es la más actual, en donde incluye la versión 4.3 de JDBC. Recordemos que el JDBC está constituido por dos paquetes, que sería el Java SQL, en donde tiene el core, el núcleo, digamos, la base de esta API JDBC, pero para la edición estándar de Java. Y luego hay otro paquete, que es el JavaX SQL, en donde contiene funcionalidades extendidas correspondientes a la edición Enterprise de Java. Esta API JDBC 4.3 incluye obviamente versiones anteriores, es decir que versiones anteriores en cuanto a características sigue conteniendo esta versión, con algunas características adicionales. Acá les dejo la documentación técnica del JDBC desde el sitio de Oracle, junto con un tutorial de JDBC, en donde explica, obviamente en idioma inglés, de todo el funcionamiento de esta API. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo obtener un objeto de conexión con el driver, que es el protocolo por el cual voy a hacer la comunicación con el gestor. Existen dos elementos que nos ofrece esta API, que es la clase Driver Manager, que va a realizar la conexión con el controlador, o sea, esta aplicación Java, y va a haber una interfaz connection que lo que hace es proporcionar un conjunto de métodos para realizar declaraciones o sentencias y para administrar conexiones y sus propiedades. En la actividad anterior, inicial que hicimos de configurar nuestro primer ambiente de trabajo en limpio, en donde establecimos la primera conexión, hicimos un pequeño código en el main del proyecto, en el cual lo que hacíamos era obtener una conexión, que en este caso se obtiene de un método getConnection,
del controlador, en realidad de la clase Driver Manager, en donde se le pasa 3 parámetros, que es la URL de la base de datos, que tiene este formato, en el cual se utiliza el driver de este gestor, que es MySQL, luego la URL de la base de datos, que es el host, que en este caso también se puede especificar el puerto, 2 puntos, la mayoría se instaló con el puerto 3306, barra el nombre de la base de datos y las diferentes variables que se requiera configurar específicamente en esa base de datos. Pero en lo básico tiene la URL de la base de datos, el usuario y el password. Por una cuestión de no utilizar el root del gestor de base de datos, que es el superusuario, lo que hicimos en la actividad anterior es crear un usuario específico para ser manejado un acceso desde una aplicación y no tengas que usarse el root, sino que es un usuario específico que tiene los privilegios solamente de manipular y consultar una base de datos específica, que es la DBLP 2020. En este caso, recordemos aspectos de programación orientada a objeto. Si bien nosotros desde la clase estamos accediendo a un método, este método getConnection es un método estático, por lo tanto, al ser un método estático, puede ser accedido de forma directa de la clase, porque los métodos estáticos son de forma más global y pueden ser accedidos desde la clase, que no es recordemos que los métodos estáticos no son métodos de objetos. Y esto lo que me va a devolver es un objeto de tipo connection, que connection en realidad es una interfaz, pero sabemos que desde el concepto interfaz son como máscaras que se dan a los objetos, de alguna manera que se recibe, que pueden ser genéricos, se le da como una máscara, en el cual con esa máscara tiene un conjunto de operaciones para realizar, específicas de acuerdo a una funcionalidad. En este caso, el objeto, que es un objeto de conexión con el driver, le vamos a enmascarar con connection, que va a tener diferentes métodos para establecer conexiones para ejecutar sentencias SQL y diferentes operaciones que podemos hacer. Una vez que obtenemos el objeto, controlamos que ese objeto tenga algo válido, y si es distinto de null, quiere decir que conectamos exitosamente, en donde acá obtenemos el catálogo, que en realidad es el nombre del esquema de la base de datos, que en este caso es el nombre de la base de datos. Vamos a ver que hay muchos ejemplos en los cuales, de hecho, si se fijan en la documentación técnica de MySQL, muchos utilizan el class forName para cargar de forma explícita al controlador lo que esta API en su versión ya 4.0, esa carga es automática. Por lo tanto, las líneas de class forName con el nombre del driver ya no son necesarias de ponerlo de forma explícita, porque ya lo hace de forma implícita. Pero el que lo quiera poner por una cuestión de que ya viene trabajando de esa forma o encontró de alguna manera códigos y ha probado códigos con ese estilo, en realidad con class forName sirve para versiones más viejas o anteriores en realidad del JDBC. Y para obtener una conexión tenemos este método getConnection, que recordemos es un método estático y sobrecargado, recordando los conceptos de programación orientada a objetos. Nosotros sabemos que un método sobrecargado es un método que tiene un mismo nombre, pero que va variando el número y tipos de parámetros. En este caso vamos a obtener 3, en el cual en su primera versión tiene como único parámetro una URL. Esa URL va a tener que tener armado de forma completa con todos los demás parámetros, que sería el usuario y la contraseña, en toda una línea en un path.
Eso ya tienen que recordar temas de redes de telecomunicaciones. Si bien vamos a ver más con respecto a esta materia, vamos a ver esos aspectos técnicos de las URL, y sobre todo cuando veamos tecnología web, en el cual de esta URL que está más completa, en donde tiene toda una URL con la información de propiedades, me devuelve un objeto getConnection. Perdón, un objeto connection. Y la segunda versión, o sea, el método sobrecargado con tres parámetros, que ahí sí se pone la URL, que es muy parecido a este caso, la URL sin especificar usuario y contraseña, o sea, van separados los parámetros, sino más bien acá va solamente la base de datos, el usuario y la contraseña. Y por último tenemos un tercer método en el cual, o una tercera versión, que sería con dos parámetros, en el cual el primero tiene la string URL y luego tiene un objeto de tipo properties. Que en realidad acá con esta versión lo que se trabaja es con archivos de propiedades. Y en esos archivos de propiedades estarán todas las variables que se necesite configurar por una conexión a base de datos. Que en este caso, como es simple, los únicos dos parámetros que necesita esta conexión a base de datos es usuario y contraseña. Bueno, acá está la documentación técnica de la clase Driver Manager para que puedan explorar todas las demás operaciones que tiene esta clase. Y una cosa que tenemos que resaltar es que getConnection en realidad arroja, o sí, lanza, digamos, arroja una excepción denominada SQL exception. Y tenemos que recordar el tema visto en programación orientada a objetos, que era el manejo de excepciones, esta técnica de programación un poquito más defensiva, en donde con esto lo que podemos proteger del programa es en aquellos casos en que pueden saltar ya sea errores lógicos o situaciones que no estuvieron contempladas de alguna manera, poder manejar un error, un fallo y evitar esa terminación abrupta, o tratar de manejar para que la salida sea lo más limpia posible y que no haya ningún daño en el sistema. Y recordemos que en Java hay dos grandes tipos, o sea, hay muchísimas excepciones, pero están clasificadas en dos grandes tipos, que es excepciones verificadas y excepciones no verificadas. En las excepciones verificadas, que justo SQL exception cae dentro de ese grupo, en realidad, que es checked exception, en realidad este tipo de excepción lo que hace es notificar al programador que está utilizando ese método que lanza esa excepción, que tiene que manejarla de alguna manera. Entonces ahí vimos que hay diferentes formas de manejar, que en este caso es capturar y manejar, o directamente lanzarla, o sea, como pasarle la pelota a la siguiente llamada que tenga justo ese método en el cual estoy aplicando o estoy utilizando este método que tiene una excepción. Es decir, como armar una cadena de lanzamientos. Son dos tipos de programación, eso ya depende de cada uno, pero la idea cuando uno trabaja con conexiones a base de datos, lo más recomendable es capturar y manejar. Y para manejar hay que dar mensajes apropiados para que el usuario, cuando tenga ese inconveniente y se haya producido algún error, pueda reportar ese defecto a fin de hacer los mantenimientos correspondientes. Pero si nos fijamos acá, está, digamos, se captura, ¿no? Se captura algún error, alguna excepción que se pueda lanzar, por eso está en la línea de intento. En la línea try se coloca todas las acciones que se quieren intentar, en este caso están protegidas todas. Podríamos haber obviado los string,
pero sí tiene que estar la línea de cuando se obtiene la conexión. Intentamos hacer todas estas líneas y sale todo bien, no salta ninguna excepción, pasa de largo la parte del catch, sino si de alguna manera pasa algo con esta línea y no se puede establecer la conexión, se lanza una excepción, se la captura y se manda un mensaje apropiado en donde se captura toda la información obtenida de este objeto que es de tipo excepción. Eso sería lo más recomendable. Para repaso se deja la documentación, que hay un tutorial dentro de Oracle que explica los tipos de excepciones verificadas y no verificadas y las formas que tenemos de tratar esas excepciones. Bien, pero ahora vamos a empezar a darle un trabajo más parametrizable a nuestros sistemas y vamos a trabajar con archivos de propiedades de conexión. En este caso vamos a obtener la conexión a la base de datos mediante un archivo de propiedades, es decir que vamos a trabajar con archivos de configuración que son de extensiones tipo XML, properties, config, son las más conocidas, inclusive hasta un TXT. Y la idea es almacenar parámetros del sistema, que ya serían los metadatos, en los cuales esos parámetros tendrán valores específicos de configuración. Si nosotros observamos el código, lo que vamos a tener es la URL de la base de datos, pero la parte de usuarios y contraseñas lo vamos a tener almacenado en un archivo de propiedades. El archivo de propiedades, en este caso, se llamará demo, que es el demo del ejemplo, así hemos decidido ponerlo a este nombre de archivo, demo.properties, o sea, utiliza excepción properties, y se lo completa con un path de acuerdo a donde esté almacenado este valor. Esta parte de los paths también se recomienda trabajar con más parametrización, y eso van a ir aprendiendo para hacer sistemas más parametrizables y que no tenga tanto embebido en el código. Que capaz que si se cambia un usuario o una contraseña, tener que entrar a modificar código no sería lo conveniente. Lo conveniente sería modificar archivos y que el sistema siga funcionando normal. En este caso vamos a leer el contenido de los archivos mediante un stream, que en este caso es un stream para hacer lecturas de archivos, o sea que este es un stream de entrada. Y acá, o sea, esa sería de la entrada, es de lectura, vamos a leer con un canal de flujo de datos, vamos a leer un archivo. Lo que tiene este file input stream es que te captura, digamos, todo el contenido del archivo. Y lo que vamos a hacer acá es crear un objeto de tipo properties, utilizando su constructor predeterminado, el que no tiene parámetros, y lo que hacemos es hacer una lectura completa del el archivo a través de ese flujo de datos que es el file input string, que lo denominamos FIS. Una vez que captura y lee todo el archivo y lo carga a cada uno de esas propiedades a ese objeto, lo que hacemos es establecer la conexión a través del driver manager, pero con el método sobrecargado que tiene dos parámetros, que es la URL y el archivo de propiedades. En este caso es un objeto. Controlamos si está todo bien, y si está todo bien, mandamos un mensaje de conexión exitosa para este ejemplo de clase. Acá recomiendo hacer un repaso de el manejo de archivos en Java con flujos de entradas y salidas de archivos que son file input stream y file output stream. Y para ver y comprender cómo funciona la clase properties, que es una clase muy especial, en donde trabaja archivos de configuración, esta clase permite manejar un conjunto de propiedades de un programa persistentes. O sea, esas propiedades tienen que estar persistentes, es decir, que estén almacenadas, por ejemplo, en disco,
y que ya sabemos que cuando está almacenada en disco, tiene una persistencia en el tiempo, a diferencia de guardarla en memoria. Este tipo de objetos properties en realidad es un tipo especial de tabla hash, con las siguientes características. Recordemos, la tabla hash es un diccionario que se usa mucho es una estructura de datos muy optimizada, en el cual los accesos de inserción y eliminación son de tiempo constante, o sea que son mucho más rápidas y se usan mucho en búsquedas, que es lo que más se aplica en base de datos, porque en volúmenes grandes de datos las búsquedas secuenciales no son óptimas, digamos, sería en tiempos en tiempos de ejecución tardaría mucho más una búsqueda secuencial que una búsqueda en tabla hash, que es totalmente rapidísima. Pero en este caso, como es una tabla hash, es un diccionario, la estructura que tiene estos archivos properties, en realidad va a tener una clave y un valor. Entonces le tenemos que dar nombre a la clave, que va a ser la propiedad, y el valor que va a tener esa propiedad. Y esa clave con ese valor son cadenas de caracteres. Acá no va a haber números ni nada, todo es cadena de caracteres porque es un archivo de texto plano, nada más que va a tener diferentes extensiones, properties, XML, config o TXT, si quisiéramos. Y lo que tiene esta clase, cuando carga digamos, el archivo al objeto, el contenido del archivo al objeto, en realidad guarda y recupera un flujo de datos, o sea, un stream, en una sola operación. O sea, es como que cuando cargamos el archivo al objeto, lo hace de una sola vez. Y las propiedades de un sistema general, existe también la clase system, que es la más utilizada, siempre la utilizamos mucho para escribir por consola, ¿sí? Hacer salidas, pero también esa clase nos ofrece dos métodos estáticos de la clase, que es getProperty, para ir a obtener una propiedad particular del sistema, o getProperties, que nos permite cargar todas las propiedades del sistema que tiene cargado esa clase system. Las propiedades del sistema, por lo general ustedes con esa clase pueden saber qué versión de Java está actualmente instalada en la máquina, cuál es el sistema operativo, y diferentes información específica del sistema. Eso es muy útil cuando trabajamos en parametrización de sistema. Dejo los enlaces para ver lo que es la documentación técnica de Properties y de System, en donde en System podrán ver todas las propiedades del sistema por si alguna es de utilidad para sus proyectos, o para los que veamos en las prácticas. Y una vez establecido, que es de forma sencilla establecer la conexión ya con el driver y hacer un canal, o sea, establecer un protocolo de comunicación, una vez que está establecido, ya la aplicación Java puede dialogar con el gestor. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es procesar consultas. Pero procesar consultas es abrir pequeñas conexiones para enviar consultas, ejecutarlas y traer un resultado. Y eso tiene una serie de pasos en el cual el paso 1 y 2 se puede dar en cualquier orden, dependiendo del tipo de sentencia que quiera utilizar, pero si hacemos una idea básica, lo que hacemos es establecer una conexión específica para hacer una consulta, creamos una sentencia SQL, luego ejecutamos la sentencia, y cuando se ejecuta esa sentencia, el gestor nos devuelve el resultado que lo capturamos en un objeto. Por lo tanto, en el siguiente paso lo vamos a procesar, ese objeto de resultado, que es como una tabla. O sea, si lo miramos a ese conjunto de resultados, es como una tabla. Y una vez que lo terminamos de procesar de acuerdo al problema, cerramos la conexión. Son pequeñas conexiones que se hace para cada consulta. La idea es no dejar abiertas las conexiones, es hacer la consulta y cerrar, porque sigue estando el canal
abierto, ¿sí? Con el protocolo de comunicación. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo establecer una conexión para enviar una sentencia SQL al gestor. Y vamos a ver que en Java existen 3 tipos diferentes de sentencia, que sería el statement, prepare statement y callable statement. Statement lo que hace es utilizar, en realidad se utiliza para implementar sentencias SQL o declaraciones de SQL simples, sin parámetros. Es como si estuviéramos prácticamente haciendo las sentencias SQL en el gestor, pero la preparamos, digamos, desde la aplicación. Luego está lo que es prepare statement, que en realidad lo que se usa es para precompilar sentencias SQL, que pueden contener parámetros de entrada. O sea, se construye de alguna manera que es parametrizable. Y callable statement lo que permite es ejecutar procedimientos y funciones que están almacenados en el gestor. Y como sabemos y hemos tenido prácticas de cómo armar procedimientos y funciones, los procedimientos y funciones tienen parámetros de entrada y salida en los casos de ambos casos, en donde las funciones sí tienen parámetros de entrada y tienen parámetros de salida, no así para los procedimientos que por ahí pueden ser parámetros de entrada-salida o no. Algunos directamente ejecutan algo pero no devuelven nada. Así que eso ya depende de cómo está construido el procedimiento. En cambio, en funciones sí me tiene que devolver algo. Y la conexión para enviar una sentencia SQL se obtiene mediante un objeto connection. O sea, tengo que, para obtener una de esas 3 conexiones, o sea, como una especie de sesión para hacer la consulta, lo tengo que obtener a través de ese objeto de conexión, que es el objeto que tiene la comunicación mediante el driver. Si vemos la interfaz conexión, que me permite crear objetos de esa conexión al driver, tenemos diferentes métodos para establecer conexiones de acuerdo a los tipos de sentencia que tenemos acá, que son 3, que es lo que vamos a ver ahora, pero existen diferentes métodos en el cual tenemos un create statement que es para crear sentencias o establecer conexiones para sentencias SQL simples de statement. Tenemos prepare statement, que también permite crear sentencias SQL parametrizables, y prepare call, que es para enviar todo lo que se llaman llamadas a ejecuciones de procedimientos o funciones. Lo que son las operaciones de create statement, prepare statement y prepare call, en realidad son métodos sobrecargados. Vamos a ver que en la especificación vamos a tener varios de acuerdo a las diferentes formas que se pueden establecer conexiones para una sentencia SQL. Y para establecer ya desde estos 3 tipos de sentencias SQL para poder hacer la ejecución en el gestor, nosotros podemos conectar una sentencia SQL de tipo statement, que es una sentencia simple, en el cual lo que vamos a hacer es crear un objeto con la interfaz statement, pero lo vamos a obtener a través del objeto de conexión al driver, invocando al método sin parámetros de create statement. Luego también podemos conectar una sentencia SQL de tipo prepare statement, creando un objeto con la interfaz prepare statement, y recibimos ese objeto a través del objeto de conexión al driver, invocando el método prepare statement, especificando la sentencia parametrizable. Y luego,
podemos conectar una sentencia SQL de tipo callable statement, en el cual creamos un objeto de este tipo de interfaz y obtenemos un objeto a través del objeto conexión al driver de comunicación con el gestor, invocando al método prepareCall, pero con la sintaxis de llamada, digamos, a un procedimiento, a una función parametrizable en cuanto a parámetros de entrada como de salida. Se deja acá la información técnica, la documentación técnica que acá en esta materia tenemos que empezar a leer de la interfaz connection, para ver todos estos tipos de métodos para establecer conexiones de sentencias, que serían como una especie de sesión específica para ejecutar. Una vez que tenemos establecida la conexión, lo que hacemos es crear ya la sintaxis SQL que vamos a pasarla a esa conexión establecida. Y vamos a ver, como existen estos tres tipos, también existen tres formas de crear sentencias SQL. Cuando trabajamos conexiones de sentencias de tipo statement, para crear la sintaxis, que sería el string, la cadena que se va a ejecutar, digamos, en el gestor, por ejemplo, acá armamos muy parecido como si estuviéramos trabajando en el ambiente de, por ejemplo, Workbench, cuando estamos haciendo pruebas y hacemos consultas, hacemos diferentes sentencias de actualización, como update, delete, insert, y en este caso, por ejemplo, tenemos un select específico, donde acá capturamos todos los alumnos, o en realidad todos los datos de un alumno cuyo DNI es tal. Y en esta otra parte que son cuando trabajamos sintaxis más que nada de actualización, por ejemplo acá tenemos un insert, hacemos un insert de un nuevo alumno. Pero cuando creamos sentencias SQL parametrizadas para trabajar sentencias de tipo prepare statement, que son sentencias precompiladas, lo que hacemos es armar muy parecido a un SQL simple, pero cuando los valores, digamos, en este caso es un valor dinámico, acá lo que, cuando por ejemplo se requiere los valores para hacer alguna consulta, por ejemplo un valor de criterio, en este caso en el where, se reemplaza con un signo de pregunta. Entonces los signos de pregunta me representan los parámetros de ese query, de esa sentencia SQL, y tenemos en las versiones, por ejemplo, en una sentencia de consulta o en una sentencia de actualización, en el cual, por ejemplo, en esta primera tenemos un solo parámetro y en esta tenemos dos, tanto para la parte del valor de actualización de nombre como el valor de comparación con el DNI. Y también tenemos para crear sentencias SQL parametrizadas para sentencias de tipo callable statement para ejecutar, o en realidad para poder ejecutar llamadas a procedimientos almacenados y funciones. Que en este caso, si vemos la construcción, y tenemos que respetarla, la llamada que sabemos que cuando nosotros ejecutamos un store procedure, que son procedimientos almacenados, lo hacemos con la instrucción call, y con la instrucción call llamamos o invocamos al nombre del procedimiento que tenemos almacenado, y le pasamos los parámetros que requiera ese procedimiento. En este caso, este procedimiento lo que hace es obtener una lista de alumnos con nombre y apellido de los que están promocionados en una asignatura. Por lo tanto, el valor de entrada es un código de asignatura y me va a devolver la lista con nombres y apellidos de aquellos que promocionaron
una materia en particular que se le pasa el código. Y esta sintaxis de llamada a procedimientos tiene que estar encerrada entre llaves. Eso se tiene que respetar la sintaxis y no va a dar error. Lo mismo va a ser para las funciones, es muy parecido, tiene que estar encerrada entre llaves, en donde se llama, digamos, se ejecuta la función con la ejecución de la instrucción call, con el nombre de la función, pasando el parámetro, pero como las funciones devuelven, en realidad tenemos que tener de este lado el parámetro de salida, que es el retorno de esta función. Y vamos a tener muy diferente la sintaxis de una función con un procedimiento. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a tener un parámetro que justamente es de entrada, donde le pasamos el código de la asignatura, y acá esta función lo que hace, así como en este procedimiento me muestra una lista de alumnos que promocionaron una materia, y en esta función me devuelve el total de alumnos promocionados. Por lo tanto, me va a devolver un valor que va a ser un número, que es una cantidad, y también de entrada va a tener un código de asignatura. Y ahora, una vez creadas las sentencias SQL, ya en su sintaxis, y establecida la conexión de acuerdo a un tipo de sentencia SQL a través del driver, lo que hacemos es ejecutar. Pero para poder ejecutar tenemos que conocer las operaciones de ejecución de estos tres tipos de sentencias SQL. Estas tres son en realidad interfaces en relación de herencia, fíjense que es una jerarquía, retomando los conceptos de UML que estuvieron viendo en la materia análisis y diseño, que permiten crear objetos para ejecutar sentencias SQL. Acá la idea, con estas operaciones, tenemos varias ejecutar de diferentes formas, por ejemplo, statement, que es la superinterfaz, digamos, dentro de esta relación de herencia, es lo más general, en el cual se puede utilizar un execute, que se le pasa la sintaxis SQL simple, y devuelve un booleano para ver si se pudo ejecutar o no, si hubo respuesta del gestor. Y también se puede hacer un execute query, en el cual se le pasa la sintaxis SQL, pero devuelve un objeto de tipo resultSet con el resultado de esa consulta, o sea, el conjunto de datos resultados. Y de esa interfaz, todas esas operaciones las hereda Prepare Statement, que también tiene otros execute, que en este caso tiene un execute sin parámetro, lo que no lo tiene Statement, pero todas estas de acá se heredan y las tiene también Prepare Statement, y en este caso agrega unas específicas para esta interfaz, que es execute sin parámetro y que devuelve un booleano, y un execute query sin parámetros que devuelve un resultSet. Y tendrá diferentes setter que ofrece esta interfaz, que lo que va a permitir es, digamos, configurar o establecer cuáles son los parámetros, en el cual sería set, y lo que se ve en puntos suspensivos en realidad son los tipos de datos. De acuerdo a los parámetros tengo que ver qué tipo de datos es el parámetro, seteo ese parámetro especificando el índice del parámetro con el valor que voy a pasarle al parámetro. Que si vemos en la creación, estos tipos de parámetros en realidad se leen, se enumeran a partir del número 1, de acuerdo de una posición de izquierda a derecha, en el cual a partir de izquierda a derecha se cuenta el primer signo de pregunta que se encuentra, ese es el número 1,
el segundo signo de pregunta es la posición 2, y así sucesivamente. En este caso solamente hay uno, en este caso este va a ser el primer parámetro, y este va a ser el segundo parámetro, por lo tanto la numeración de parámetros es a partir del 1 y no del 0. Por eso acá se especifica el índice de parámetro comenzando en 1. De acuerdo al orden en el que están los signos de preguntas, tenemos que especificar, por ejemplo, si en este caso es un DNI, es un entero, setearemos acá un set int. Y diremos que en el parámetro de índice 1 le vamos a pasar, por ejemplo, un número de DNI. Por lo tanto, estos parámetros siempre van a ser del tipo de dato que estoy seteando de ese parámetro. Y en Callable Statement lo que vamos a obtener es, vamos a heredar todos estos execute de lo que está más arriba, y además esta interfaz lo que va a agregar son los get y un set especial diferente de este set, porque me va a permitir pasarle el parámetro por el nombre de la columna, ¿sí? O sea, si este es el índice 1, en realidad acá lo puedo llamar por DNI. Y lo que tiene estos get y otros más, que es un register out, es de alguna manera con register out, que no está acá puesto, lo que se hace es registrar los parámetros de salida que tenga, ya sea la función o los store procedures, y los get, una vez que están registradas las salidas, con los get podemos obtener esas salidas y poder hacer las lecturas. ¿Sí? Ahí se ve, es una cuestión de práctica, ahí lo van a poder ver bien, es cuestión de hacer pruebas y observar a dónde usar get, a dónde usar set. Los sets son asociados a parámetros de entrada, y los get es para leer parámetros de salida que están registrados en algún lugar. Y para ver ya la ejecución de sentencias, o sea, acá ya, antes de ver la ejecución, primero teníamos que entender cómo está armado todas estas tipos de sentencias SQL que nos ofrece el JDBC. Ahora sí, procedemos a la ejecución de las sentencias, y vamos a ver que con statement, en realidad el esquema sería algo así. Tenemos por un lado un objeto statement que tiene este query, muy sencillo, en donde se envía al gestor mediante ese driver, y lo que se hace es ejecutar directamente esta sentencia. ¿Cómo hacemos, digamos, la ejecución de sentencias tipo consulta, es decir, con select, y las sentencias de actualización? Para ejecutar con statement sentencias tipo select, vamos a utilizar el método sobrecargado execute, que devuelve un boolean, o el execute query, que devuelve el result set. ¿Sí? Acá podemos podemos usar, hay diferentes, por eso se ponen puntos suspensivos, porque es un método sobrecargado, pero en este caso vamos a utilizar esta, en el cual nos va a devolver el result set. En una siguiente instancia vamos a ver cómo se procesa este objeto result set, pero lo que a nosotros nos interesa ahora en este paso es cómo se ejecuta. En este caso se habilita la conexión, se crea el query, y a la ejecución del query se le pasa la sentencia establecida en esta conexión, y una vez ejecutada me devuelve un resultado que se guarda en este objeto. Ahora bien, cuando ejecutamos sentencias de actualización, insert, update y delete, con el método sobrecargado execute update, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a establecer la conexión, armamos el query, en este caso es un insert, y en vez de utilizar el execute query, que en realidad este es más para select, este execute update es en realidad para ejecutar insert, update y delete. No ejecutemos estos tipos de acciones con execute query, porque eso está más pensado para los select. Y eso sería, digamos,
una ejecución de una sentencia SQL mediante statement. Acá se deja la documentación técnica de toda esta interfaz y las diferentes operaciones que tiene. Y ahora bien, haciendo una ejecución de sentencias SQL con prepare statement, el esquema sería algo así. Tendríamos una sentencia SQL parametrizada con signos de preguntas y se le van adhiriendo o se le van especificando por separado los parámetros en el cual se envían al gestor. ¿Sí? Cuando se establece la conexión se envía esta sentencia que va a estar precompilada y va a ir esperando los parámetros que le vamos a ir pasando a través de este driver al gestor. Entonces, también partiendo la misma idea que como statement, en prepare statement, tenemos para ejecutar sentencias select y para ejecutar sentencias de actualización insert, update, delete, que en este caso también hacemos con execute o bien con execute query sin parámetros, porque los parámetros se especifican de acuerdo al tipo de dato. En este caso vamos a armar el query un simple select que tiene un solo parámetro que es un DNI. Lo que se hace es establecer la conexión, pero pasándole ya la sentencia SQL para que sea precompilada, es decir, no, ya directamente se envía, pero que espera, el gestor va a esperar el parámetro para hacer la ejecución, que en este caso se envía después por separado los parámetros correspondientes, que en este caso se dice que se va a setear de tipo entero el parámetro 1 con este valor, que es un DNI. Y una vez establecida la conexión con una sentencia precompilada y pasado el parámetro, lo que se procede a eso, a una ejecución de esa query. Y utilizamos por ejemplo, que me devuelve un result set, un objeto de este estilo, y lo capturamos en el objeto RS para luego procesar. Lo mismo hacemos con sentencias de actualización, pero vamos a utilizar el execute update sin parámetros, porque la idea es la misma. Hacemos acá lo primero que hacer es crear la sentencia SQL parametrizada con los signos de preguntas en cada parámetro. Establecemos la conexión con una sentencia prepare statement, pasándole una sentencia SQL precompilada para luego pasarle los dos parámetros, que en este caso le decimos que vamos a setear el parámetro 1, en la posición 1, que es este primer signo de pregunta, como es un string, le vamos a pasar el valor Fernando, y acá en el segundo parámetro, que es de tipo, vamos a setear un parámetro de tipo entero, y le vamos a pasar el valor que es un DNI, que es un número entero. Una vez pasados los parámetros que requiere esta sintaxis SQL precompilada, ahí recién podremos ejecutar. Acá se deja la documentación técnica de esta interfaz prepare statement para ver todos los sets que hay y diferentes métodos y operaciones para ir viendo toda la documentación técnica. Y por último tenemos la ejecución de los store procedures y las funciones. Acá, como para recordar, algunos tuvieron más prácticas que otros sobre procedimientos y funciones. Esto es un procedimiento en el cual se lista o sea, lo que se captura acá es la lista de alumnos con nombre y apellido promocionados de una asignatura, en el cual este parámetro tiene un parámetro de entrada que se llama code asignatura de tipo entero. Y es un select un poquito más, que es una reunión, es un select con
la reunión de 3 tablas, cursado, alumno y actuación. Actuación es la actuación académica, ¿no? En donde un alumno puede quedar promocionado, regularizado, libre, toda esa situación de al final de un cursado de una asignatura en la universidad. Entonces, como este solamente quiere saber la lista de promocionados de una materia en particular, en la actuación la condición sería promoción con el código de la asignatura, que es el criterio de condición sería con la código de asignatura que viene de entrada. Entonces esto devolverá nombre y apellido. Pero en las funciones, en este caso, es muy parecida a esta idea, pero en esta vamos a obtener el total de promocionados, también pasándole. Siempre acá los parámetros en funciones son todas de entrada, lo que vamos a tener es una salida, que es el valor de retorno. Que acá, cuando podemos trabajar, como es una variable, hacemos en este caso una cuenta, que es muy parecido a este select, nada más que en este caso utiliza una función agregada de cuenta de todas las filas que resulten de esta selección, en el cual el valor que resulte de esta función agregada se guardará en una variable total que ha sido declarada de tipo entero, y finalmente una vez que se ejecuta esta sentencia se retorna el valor. Y este es el retorno de tipo entero. En este caso se especifica que esta función no manipula, o sea, no cambia los datos de la base de datos, solamente hace una lectura nada más. Y para la ejecución de esos dos casos de procedimientos almacenados y funciones, lo hacemos con callable statement, y acá vamos a ejecutar. Por un lado, cómo se ejecutarían las store procedures, y por otro lado, cómo se ejecutarían las funciones. Acá sería lo mismo, construimos la sintaxis SQL con encerrado entre llaves, en donde invocamos con call al procedimiento y le pasamos digamos, el parámetro, pero en este caso, como es un SQL parametrizado, lo reemplazamos con un signo de pregunta. Y luego, por separado, vamos a pasarle los valores. En este caso, una vez armada la sintaxis SQL parametrizada, lo que hacemos es establecer la conexión con prepare call, pasándole esa sintaxis precompilada, y luego le pasamos el valor de ese parámetro, que en este caso decimos que es de tipo entero, y en el primer parámetro le vamos a pasar el valor entero 1660, que es el código de asignatura. Una vez que tenemos establecemos la conexión con la sintaxis SQL precompilada y le pasamos todos los parámetros, tanto de entrada o de salida, que requiera ese procedimiento, recién podemos ejecutar con execute query sin parámetro. Muy parecido a prepare statement. Y para las funciones es casi lo mismo, nada más que, bueno, acá vamos a ver que sí o sí necesitamos o recibir un valor, ¿sí? Porque una función siempre va a retornar algo, que en este caso la sintaxis de SQL parametrizada es, primero, encerrado entre llaves, lo primero que se especifica es el primer parámetro, que es el valor de retorno, igual, y se invoca la función con call, el nombre de la función y los parámetros que requiera. En este caso requiere un parámetro, que en este caso será parametrizado con el signo de pregunta, y obtendremos 2 parámetros para enviarle al gestor. Una vez que armamos la sintaxis SQL que vamos a enviar, establecemos la conexión enviándole la sentencia precompilada, y luego finalmente le pasamos el parámetro de entrada
a la función, que es el segundo parámetro, o sea, el segundo signo de pregunta, y le decimos, en el segundo parámetro le vamos a pasar un valor de tipo entero, porque es el código de la asignatura. Luego lo que vamos a hacer es registrar el parámetro de salida, que es este, que está en la posición 1, y que vamos a decir que es de tipo entero. Lo que hacemos ese registro es anotar qué es lo que viene de afuera. En este caso, types es una clase que tiene diferentes constantes numéricas que nos permite, nos da un conjunto de tipos de datos que puede mapearse con la base de datos. En este caso vamos a decir que dentro de los types este parámetro es de tipo entero, y ahí ejecutamos, y luego vemos qué es el valor que nos retornó, que en este caso, como no, el execute no me devuelve un result set, acá con la función generalmente no trabajamos result set, lo que hacemos es obtener ese valor con el método get. Por eso, acá con set, al igual que en prepare statement, con set lo que seteamos son parámetros de entrada, y en las funciones o en los procedimientos que también puedan devolver un parámetro de salida, registramos el tipo de datos de ese parámetro de salida, que en este caso siempre es el valor de retorno a la función, ejecutamos, y una vez que ejecutamos recién podemos acceder al valor de retorno que estuvo registrado de qué tipo es. Y ahí obtenemos, decimos, obtener el parámetro 1, que es el valor de retorno, pero que es de tipo entero. Entonces acá nos va a dar el valor del total de promocionados y nos va a dar un valor entero. Les dejo acá la documentación técnica de la interfaz Callable Statement. Y una vez que nosotros enviamos y ejecutamos la sentencia de SQL, lo que hacemos es obtener el objeto ResultSet, y ahora, una vez obtenido, lo procesamos. ResultSet en realidad es una interfaz que va a permitir crear objetos que representan una tabla de resultados. Es como si tuviéramos una tabla de acuerdo a algún seller que ya sea estuvimos enviando para ejecutar, o bien procedimientos que también pueden devolver un conjunto de datos. No así con las funciones, que eso generalmente siempre devuelve un valor. Y generalmente, o sea, ahí ustedes tienen que ver cómo van a trabajar con los procedimientos y funciones. Pero en este caso, ese objeto que representa la tabla de resultados es después de haber ejecutado esa sentencia SQL en la base de datos. Y este objeto, para hacer el procesamiento, lo que hace es mantener un cursor apuntando a la fila de datos actual. El cursor es como una especie de puntero, pero acá en base de datos, todo lo que es referido a acceso a datos se denomina cursores. Y cuando una vez obtenemos el result set, antes de empezar a procesar, en realidad el cursor se posiciona antes de la primera fila. No es que automáticamente, una vez que obtenemos el result set, el cursor está en la primera fila. No es así, por eso no hay que confundir. Capaz que ustedes directamente se fijan cuál es la cantidad de filas, y en realidad, o quieren en realidad, perdón, no cantidad de filas, sino acceder por defecto a la primera fila, en realidad se hace con otro tipo de mecanismo. Primero, en realidad, para poder acceder a la primera fila, tengo que utilizar el método next. Next lo que hace es mover el cursor a la siguiente fila, o sea que si al principio está antes de la primera fila, al ser next, se mueve a la primera, y a partir de ahí ya puedo ir trabajando fila a fila, ¿no? Y generalmente, como el cursor va a mover de fila a fila, lo que tengo que hacer es moverlo mediante una estructura de control iterativa, recorriendo esa tabla o ese conjunto de resultados hasta que no haya más filas para recorrer, es decir, cuando next
devuelva falso, o sea, next en realidad devuelve un boolean, y si se mueve y hace next y se mueve y encuentra algo, va a devolver verdadero, se va a poder ejecutar. Ese es el mecanismo. Ahora cuando veamos, digamos, un ejemplo más práctico, se va a poder entender cómo funciona next. Y lo que tiene este objeto de tipo ResultSet es que va a proporcionar métodos getter para poder recuperar los valores de las columnas de la fila en el cual está posicionado el cursor. Y las columnas, si vamos a trabajar, en vez de los nombres de las columnas, queremos trabajar con los índices de las columnas están numeradas a partir del número 1. Y son siempre leídas de izquierda a derecha. Un procesamiento, un ejemplo, para verlo un poquito más completo, hasta ahora establecíamos la conexión, en este caso un ejemplo simple es con el statement, establecemos una conexión para preparar esta sentencia SQL. Lo que hacemos es crear la sintaxis SQL que vamos a ejecutar, que es simple. Lo que acá hacemos una selección de toda la tabla alumnos, y finalmente ejecutamos la sentencia enviándole el query, y una vez ejecutado nos devuelve un resultado que lo almacena en este objeto RS, que es de tipo resource. Acá podemos, de este objeto, podemos saber cuántas filas es el resultado, nos va a decir cuántos registros tenemos en ese objeto, que se obtiene con el método getRow. GetRow nos da la información de cuántas filas tiene, digamos, esa tabla de resultados contenido en ese objeto. En este caso, bueno, acá vamos a usar un contador de registro 1 solamente para ir por una cuestión de funcionalidad y mostrar cuántos alumnos vamos leyendo los datos. Por ejemplo, el alumno 1 tendrá todos estos datos, en la siguiente vuelta el alumno 2 tendrá esos datos, pero observemos cómo se maneja acá el cursor. Nosotros decimos, mientras, si movemos el cursor, nos da verdadero, quiere decir que el cursor encontró que hay una fila, entonces empiezo a procesar. Proceso. Como proceso de una fila, puedo acceder a los datos de cada columna a través de los getter y de acuerdo a los tipos de datos de esa columna. En este caso, estoy utilizando el acceso a las columnas mediante el nombre de la columna. También podría hacerla con la versión de índice de columna, es decir, DNI sería la columna 1, el nombre sería la columna 2 y el apellido la columna 3. Pero en este caso está de acuerdo a los nombres de la base de datos, ¿sí? Como está establecida, y decimos, vamos a obtener el valor de la columna DNI del primer alumno, y es de tipo entero, entonces imprimimos el DNI. En la siguiente columna, que es un nombre de tipo string, obtenemos el valor de esa columna, de ese registro que estamos actualmente leyendo, y lo pasamos a pantalla. Lo mismo será con el apellido. Y así sucesivamente irá recorriendo este cursor hasta que next se encuentre que sea falso, es decir, que no hay más filas para leer. Acá les dejo la documentación técnica del ResultSet. Y finalmente, una vez que ejecutamos la sentencia SQL, lo que tenemos que hacer es cerrar esa conexión que hizo esa sentencia específica, y se cierra con los objetos, ya sea statement, prepare statement o callable statement. Cada uno de ellos tiene un método close, en el cual cerramos esa conexión, esa pequeña sesión para hacer una consulta.